factorización de algunos binomios como los que tenemos aquí. Es muy importante antes definir qué es la factorización. La factorización como tal es el proceso en el cual nosotros podemos descomponer cualquier expresión o número y mostrarlo como factores. Recordemos que en una multiplicación, que es un producto, a los elementos que se multiplican se les llaman factores. Por ejemplo, en 3 por 5 sabemos que el 3 y el 5 son factores, ¿sí? Y su resultado, que en este caso sería 15, ese es el producto. Entonces, la factorización, digamos que es el proceso inverso. Es como si nos dieran el número 15 y ahora nos pidieran encontrar qué números multiplicados nos dan ese resultado. Y lo mismo sucede con las expresiones algebraicas. Aquí tenemos algunos ejemplos. De todas, hay diferentes tipos de factorización. En este caso, nos vamos a concentrar en un tipo que se llama por factor común. ¿Qué es un factor común? Precisamente, un factor común es aquel que se repite en cada uno de los términos que tengo en mi expresión. Por ejemplo, para iniciar en nosotros tenemos este ejercicio que dice 3x cuadrada más x es igual. Si nosotros queremos obtener la factorización, primero tenemos que observar la expresión. Al observarla, nos daremos cuenta que aquí hay una literal y aquí hay una literal. Y esa literal es la misma. Por lo tanto, esa literal que se está repitiendo, ese es mi factor común. Muy bien. Ahora, una vez que lo observo, también tengo que observar los exponentes. En este caso, como el exponente más pequeño que aparece dentro de mi expresión es elevado a la primera potencia, ¿sí? Ese es el que voy a tomar como factor común. Y lo escribo, x. Ahora, ese factor común se va a multiplicar, ¿sí?, por la otra parte que sería mi otro factor. Para yo poder obtener cuáles son esos factores, tengo que hacer una división. ¿Qué división voy a hacer? La siguiente. Voy a dividir el primer término entre el factor común. Muy bien. Entonces, si lo escribiéramos, nos quedaría algo más o menos así. 3x cuadrada que se va a dividir entre x. Si nosotros efectuamos esa división, vamos a obtener qué elemento es el que va aquí. Entonces, sería dividir 3 entre 1, pues obtenemos 3. Y x cuadrada entre x, recordando que los exponentes se restan, 2 menos 1, 1, y entonces nada más me quedaría 3x. Por lo tanto, ese es el término que va aquí. ¿Correcto? Continuando, ahora sería el segundo término. Lo mismo, ahora también se va a dividir entre el factor común. Y en este caso, pues x entre x nos da la unidad, y por lo tanto sería 3x más 1. Y esa es la factorización. Si observamos, siempre el resultado va a ser una multiplicación. Por eso estamos factorizando, es descomponiendo la expresión, ¿ok? Vamos al segundo ejercicio. Ahora tenemos x cuadrada más 2x. Si observamos, nuevamente aparece la literal y aquí aparece la literal. X sería mi factor común. Empezamos, sería x cuadrada entre x, recordar 2 menos 1, 1 y nada más me queda x. Después 2x entre x sería 2 entre 1 a 2 y x entre x me da la unidad y así se queda. Y ese es mi resultado. Muy bien. Siguiente ejercicio. Sería 4x cuadrada más 8x. Ahora aquí encontramos lo siguiente. Aparte de la literal que se repite, ahora también tenemos números. Pero estos números, si observamos, el 4 y el 8 son múltiplos. Por lo tanto, ese también va a ser parte de mi factor común, ¿sí? En este caso sería el 4 porque es el que es su múltiplo, es el 8. Entonces, sería mi factor común, ahora va a ser 4x. Y ahora sí, continúo con el mismo proceso. Ahora sería 4x cuadrada entre 4x. Sería 4 entre 4, la unidad. X cuadrada entre x nos da nada más x. Después, signo más. 8 entre 4 nos da 2. Y x entre x nos da la unidad. Y ese sería mi resultado. Muy bien. ¿Qué pasa si aparecen otras literales? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre recordar que no importa la literal que nosotros tengamos, el proceso sigue siendo el mismo. Nosotros aquí en este caso tenemos 9a cuadrada menos 3a. Ahora aquí, mi factor común, aparte de ser la literal, ¿sí?, si observamos, el 3 y el 9 son múltiplos, significa que mi factor común completo va a ser 3a. Y eso se va a multiplicar por, sería 9a cuadrada entre 3a. Sería 9 entre 3 a 3. A cuadrada entre a, me queda a. Menos
menos 3 entre 3, la unidad. Y A entre A, la unidad, por lo tanto sería menos 1. Y ese es mi resultado. Muy bien. En el último, aquí importante, ahora observo que la literal sí se repite, pero ahora el exponente más pequeño que encuentro en toda mi expresión es el 2. Por lo tanto, ese va a ser el factor común, b cuadrada, y no nada más va a ser a como fue en las anteriores o x como fue en las anteriores. Ahora va a ser b cuadrada. 12 y 4. Observo y también el 4 es múltiplo de 12, por lo tanto mi factor común completo va a ser este. Entonces mi factor común 4b cuadrada. Y eso se va a multiplicar. Efectuamos la división. 12 entre 4 a 3. B cúbica entre b cuadrada sería 3 menos 2 a 1 y me queda b. Más 4 entre 4, la unidad, y b cuadrada entre b cuadrada, la unidad. Entonces aquí es 1. Y de esa manera estamos factorizando las expresiones algebraicas. Como podrán observar, en realidad es un proceso muy sencillo, pero siempre es muy importante primero la observación de la expresión para poder identificar cuál es el factor común. Puede haber factores comunes que tengan muchos otros elementos, más literales o menos literales, pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Espero que con esta explicación les haya quedado un poco claro cómo factorizar algunas expresiones algebraicas por el método del factor común. Gracias.